Ahora estamos yendo hacia abajo, todavía no ha tocado perfectamente. Ha tocado una zona de poca liquidez. Vamos al gráfico de probabilidad. Y ahí, poca liquidez, un punto totalmente oscuro, así que es normal, muy normal que rebote. Menos con $300 de rango. Vamos a ver un poco más con las zonas detalladas, no va a decir más información, pero se va a tardar un buen rato. Sí, pero bueno, en lo que carga las zonas detalladas, vemos que todavía hay zonas acá de probabilidad con volumen, probabilidad real que ya toma en cuenta ya me lo está ponderando, me está ponderando las zonas de probabilidad y el volumen para generarme las zonas de probabilidad real, PR. Sí, entonces me las está tirando por acá tomando el rango actual, este de aquí, más los máximos ahí, me lo está dando por acá. Entonces, dado que acá tampoco se está uniendo esto, aunque sería bueno ver un poco más de datos históricos. Creo que estoy viendo este rango ahí, más o menos. Estamos en el 61.8, a modo anecdótico, ¿sí? El Fibonacci. Em, Como les decía, dentro de todo tomamos bien el rango porque luego el precio sigue un poquito más, que nos faltaría tomar este pedazo de cada rango, pero luego ya se va para abajo. Entonces está complicado porque es un rango que fue solapándose al moverse hacia arriba, entonces es bastante más difícil que un rango horizontal que claramente está bien definido donde tomar los extremos. También se puede tomar solo el rango del fin de semana. En ese caso, creo que esta zona acá ya fue más que tomada cuando se fue hacia abajo y ya se ha ido demasiado hacia abajo. Cualquier vacío de liquidez como este de acá, que se ve claramente más oscuro, que hay menos liquidez, le serviría para rebotar si pensamos que era el objetivo simplemente liquidar lo del eh, este otro rango que está acá. Pero si pensamos que también como objetivo hay otros rangos más antiguos, lo normal sería esperar que caiga un poco más. Ahí se ha terminado de actualizar con las zonas detalladas que habíamos activado recién. En las zonas detalladas rara vez vas a ver, se va a poder ver que estos se junten, el acumulado liquidado alcista con el acumulado bajista de volumen. Eso no se suele ver, pero sí mejora bastante más lo que es esto de volumen y las zonas de probabilidad. En esta ocasión sabemos claramente que hay un punto acá de volumen extra. No se ve aquí, pero aquí sí se ve y en probabilidad real vamos a ver si aparece. Y ahí lo tenemos. Es este punto exacto el que nos estaría interesando. Ya para abajo probablemente sea el 10x. A tener cuidado con esto, que acá se solapan los tres niveles de apalancamiento, probablemente porque acá hubo un poco más de datos. Y si tomamos más datos anteriores, que esto iba hacia abajo, probablemente se solapen también. De hecho, vamos a hacerlo, pero vamos a quitar las zonas detalladas. Le vamos a tomar un poco más de datos hasta el mínimo de por aquí. Creo que no llega al mínimo del lunes. Lunes 10 de marzo.
Tal vez sí, se acerca bastante, puede que si llegue el 10 de marzo, ya veremos. Si llegó y tomando más datos, estaríamos, es bueno saber que estamos dentro del rango porque está bastante bien calculado. Si ya es más fuera el rango se complica un poco. En términos teóricos, vemos que justamente está en un vacío de liquidez, así que es normal que rebote ahora mismo, pero en caso de volver a acercarse, estaríamos buscando estos picos que se veían muchísimo mejor, que es un pico por aquí abajo. Entonces, si activamos las zonas detalladas y lo ponemos ahí, vamos a ver eso. Esto mejor hacerlo en 4 horas. Para eso ya tenemos acá el de 4 horas. Vamos a quitar las zonas detalladas mientras cargamos 4 horas por primera vez. Y luego vamos a ponerlo en 500 dólares. Es un rango grande, desde 75.000 hasta 90.000 dólares, más o menos es donde se está moviendo el precio. Y ahora vamos a activar las zonas detalladas. Y a ver esto. Se puede ver que aquí es donde está el potencial rango potente. Y acá hay una especie de vacío de liquidez. Sí, vamos a ver si eso se mantiene con las zonas detalladas. Ahí ya se ha activado las zonas detalladas. Y ya le vamos a poner de a 300 dólares y así. O así. Vemos que la zona más potente estarían entre los 80, 85, 580 y 80 y 79. Yo me enfocaría también acá abajo, donde se solapan varios niveles de apalancamiento. Puede ser interesante. Puede ser interesante no solamente aquí, sino acá un poquito más abajo. Porque donde se solapan varios niveles de apalancamiento, aunque tenga menos volumen, también aumenta la probabilidad real de que ese punto sea solapado. Entonces es importante tener en cuenta aunque tenga menos volumen. Ahí lo vemos. En este caso la probabilidad real nos está indicando bastante potente acá abajo, muy peligroso. Personalmente consideraría que pararía teóricamente en algún punto de esto, de aquí, donde hay menos volumen, es donde no debería haber contraparte y debería de girar. Además de que ya debió de haber liquidado bastante aquí y por lo tanto echar afuera la gran cantidad de la contraparte en caso de ir ahí, porque esto puede no suceder. Recuerden leer el disclaimer. Entonces vamos a agregarlo esto a 300 dólares y vamos a ver qué nos dice, o 200 dólares también. Claro que esto es mejor verlo en temporalidades más pequeñas, ustedes lo pueden hacer, pueden checar esto en el indicador, ir a 15 minutos o ir a 1 hora y poner rangos más pequeños y les saldrá más detalladamente las zonas de liquidación si usan las zonas detalladas. Vemos ahí bastantes zonas poco potentes que de repente han aparecido. Entonces esto nos ayuda a tener un poco más de claridad respecto a dónde se pudiera potencialmente llegar a girar. Aunque acá hay cierta divergencia, así que tenemos que tener cuidado entre lo que se ve aquí y lo que se ve acá. Normalmente van de la mano, el volumen alto va de la mano con el solapamiento de las zonas y el menos volumen va de la mano con que hay menos zonas. En este caso es al revés. Donde hay más zonas hay menos volumen y donde hay más zonas hay menos volumen y donde hay más volumen hay menos zonas. Cual también nos advertiría de que hay que ver qué sucede acá realmente. Si liquida todo esto y acá hay menos volumen, realmente el precio va a continuar.
porque en realidad hay más zonas de liquidación. Teóricamente sería más probable. Dado el sistema como está programado para que pondere, nos estaría diciendo en esta configuración en específico que esto es más probable que esto. Entonces aquí serían los puntos claves para buscar el giro potencial. Vamos a ver el ponderado TIX, que en vez de tomar el volumen toma los movimientos del precio. Por nivel de rango y ahí me lo calcula. Es otra forma de ponderar en cuestión. Conclusión que ahora mismo tocó una zona de poco volumen ahí, o ya liquidó o encontró, le tocó eso y por eso está rebotando. Estamos hablando del potencial que existe ya que está muy cerca de esto, ¿sí? No solo debajo de estos mínimos, que a veces lo hace por trampear, sino de que claramente hay zonas de liquidación aquí. O sea, estamos hablando del potencial movimiento que puede ir a hacer para liquidar eso y después potencialmente girarse. En este caso el vacío de liquidez sería un poco más claro. Si ponderamos los ticks detalladamente, tenemos que aquí prácticamente no hay nada. Entonces aquí sería el vacío de liquidez, que se concuerda un poco con el volumen que nos está mandando, que aquí se supone que sería la parte con menor volumen general. Ok, en caso de simplemente girarse, pues ya lo consideraríamos por arriba de este máximo. ¿Sí? Tener en cuenta que a veces hace este tipo de cosas y sería algo molesto. Estando tan cerca del mínimo, pensaríamos que lo va a trampear. Si es que ya no lo hizo. Parece que lo tocó. Se acercó, pero... Se acercó, lo tocó. Está muy cerca. Lo ideal es que lo trampee. Pero eso le falta un poco más. Poco y nada, realmente. Para trampear el mínimo en cuestión. Entonces, pudiéramos pensar que lo lógico es que al menos lo toque, lo trampee. Ya si va a liquidar las zonas, pues nos quedaríamos con los niveles estos de vacío de liquidez a vigilar ahí en la detención del movimiento hacia abajo. En caso de continuar, pues habría otra zona acá, alta probabilidad, y luego ya no nos serviría tanto esto. Tendríamos que agarrar más datos históricos, ver qué hay detrás de ese mínimo, si hay más rango, que tenemos más rangos detrás del mínimo en cuestión. Es, detrás de este mínimo hay más rangos de datos, y si son datos tan antiguos ya hay que ir a 5X o algo así para ver si se acumulan por debajo de este punto en cuestión. Bueno, vamos a pasar